básicamente, cuando yo venía, una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando venía a las vacaciones era un problema que existía, que probablemente muchos se acuerdan, y es que las tarjetas de celular las distribuían en los semáforos. Pues prácticamente la venta se hacía con unos señores vestidos de amarillo y unos overoles y vendían toda esta cantidad de tarjetas y pues ese era un mecanismo de distribución bastante poco o bastante increíble. Y en parte lo que yo estaba haciendo en Europa era trabajando en proyectos de ese estilo con empresas de tecnología y de telecomunicaciones y traje una idea de montar o de cambiar ese esquema de distribución para que se pudiera hacer a través de redes electrónicas, o sea que uno pudiera ir a una caja de un supermercado, pudiera ir a pues a una tienda y en vez de tener que comprar una tarjeta física que lo único que tenía era un número, pues pudiera hacer una recarga en línea. Eso pues hace 15 años era bastante innovador. Hoy en día pues creo que todos conocemos las recargas de celulares, ya las tarjetas esas amigos que conocíamos y que compramos en las calles no existen. Y así fue como nació realmente Punto Red. Entonces yo creo que uno de los temas importantes es que existía un problema, y identificamos un problema y a través de la tecnología lo solucionamos y se volvió pues un tema muy masivo, que yo creo que es parte del emprendimiento y del éxito del emprendimiento, es poder encontrar estos problemas que por más sencillos que parezcan puedan realmente ayudar a muchas personas. Ok, bueno Andrés, así empieza Punto Red. ¿Y cómo ha sido la evolución a lo que hoy en día ya le ofrece Punto Red a todos los emprendedores? Pues mira, la verdad es que una de las cosas que a mí me gusta mucho de la historia de Punto Red es que la esencia como tal, por más que hemos evolucionado muchísimos productos y servicios, la esencia sigue la misma. Cuando Punto Red nace, nosotros lo que me están diciendo que tal vez no se está oyendo muy bien, Lorena, ¿o tú me A vas ver, diciendo? espérate, yo te escucho perfecto, déjame ver si nos pueden confirmar los que nos están siguiendo en mensajitos, si nos pueden decir si están escuchando todos bien, yo te escucho perfecto, pero si nos pueden de pronto confirmar, les agradeceremos millón. Entonces, si quieres, continuemos y vamos a ver si de pronto alguien más nos confirma de que efectivamente está teniendo problemas con el sonido, pero yo te estoy escuchando perfecto. Me dicen que, bueno, pues que se escucha un poco, hay un poco de ruido. Si me esperas un segundito, voy a Ah, conseguir sí, los sí, ya están audífonos y diciendo ahí dame un que segundo. exacto, que hay un poco de ruido, que creo que es tu señal, que se escucha un Sí, poquito cortado. dame un segundo y consigo unos audífonos. Un segundo. Dale, no te preocupes. Entonces, bueno, mientras que esperamos a Andrés, sí me gustaría que tomáramos la oportunidad como de pensar todas aquellas facilidades que nos gustaría como emprendedores tener, digamos, en nuestra tienda y ahorita que estamos haciendo como que toda esta transición digital, porque justo ahorita que él regrese, me gustaría como indagar un poco más estos servicios que ahorita para los tenderos, ya que no tienen, o sea, no van a poder funcionar 100% físicos y necesitan migrar un poco al área digital que efectivamente los pueda apoyar. Pero bueno, allá está de vuelta entonces Andrés, entonces lo vamos a escuchar Sí, probablemente de parte de él. ¿ahora sí me escuchan mejor o todavía se oye? ¿Cómo lo estamos escuchando? Es que yo te escucho perfecto, pero yo creo que la recepción es el Pero resto sabes de que nuestros... yo sí oigo como una especie de eco cuando hablo, oigo como con una especie de eco, pero hay algo raro, no sé si... Dame un segundito, ¿será que nos pueden confirmar? Está mejor, ya nos están escribiendo. No, ok, Perfecto. listo, bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces yo les estaba contando que la esencia es muy parecida y eso es algo importante también en los emprendimientos de no perder esa esencia y es cuando nosotros lo que hicimos con las recargas de celulares era permitir que las tiendas de barrio, los pequeños comerciantes pudieran ofrecer recargas de celulares en sus puntos de venta. Y para eso se necesitaban dos cosas que hoy en día siguen siendo la base de Punto Red. Lo primero es que las tiendas cuando nosotros llegamos a los tenderos no tenían un dispositivo tecnológico para hacer transacciones. Todavía muchos de los tenderos ni siquiera tienen un datáfono, no tienen una caja registradora, no tienen un PC, digamos, y en esa época menos. Y para uno hacer una transacción en línea necesita tener conectividad y necesita tener tecnología. Entonces lo primero era que nos enfrentábamos a un reto de darles tecnología. Y lo segundo es que muchos no tenían la capacidad o no estaban bancarizados y no entendían el concepto de tener un saldo o para poder realizar las transacciones. Entonces,
Para poder vender una recarga tú necesitas conectividad en línea, porque la recarga simplemente tú la haces desde la caja, pues desde una terminal, desde un celular, y tiene que estar conectado con el operador para entregar la recarga. Y lo segundo, tienes que tener un saldo para poder vender las recargas, un saldo virtual. Y esas dos siguen siendo las cosas, las cosas fundamentales de Punto Red hoy en día. Hoy en día todos los tenderos de Punto Red, así sea para ser corresponsales bancarios, para recibir medios de pago, para todo lo demás, necesitan conectividad y tecnología y necesitan también entrar al mundo bancarizado. Y son dos cosas que en la esencia de Punto Red a lo largo de estos 15 años para desarrollar todos los productos y servicios siguen siendo muy parecidas. Andrés, alineado con eso que nos estabas contando, nos preguntan aquí cómo superar el reto de tecnificar a los tenderos. ¿Cómo lo lograron hacer Bueno, en mira, Punto Red? ¿Qué eso, sugerirías? mira, eso, y hay mil anécdotas súper interesantes ahí, porque estamos hablando además en una época donde no existían los smartphones, o sea, todavía eran, muchos lo que tenían eran teléfonos flecha, los que conocíamos en Nokia tradicionales, y básicamente era la única conectividad que tenía un tendero. Entonces, lo que nosotros hicimos fue darle herramientas y darle unas aplicaciones muy básicas a los tenderos, incluso a través de mensajería de texto, para que pudieran hacer una transacción y vender una recarga de celular de esa forma. Entonces, lo más importante para poder tecnificar un grupo de personas y para que las personas utilicen la tecnología es entender muy bien cuáles son las necesidades. Y acompañarlos en ese proceso. Te cuento otras anécdotas que tuvimos. Los tenderos por lo general están muy ocupados y no tienen, la primera versión que nosotros sacamos, la letra era muy chiquita y los botones eran muy chiquitos y para ellos en su día a día no podían, digamos, ni siquiera digitar bien los números y hacer eso. Entonces, por ejemplo, entender bien que esas eran las necesidades de ellos en su momento y hacer unas aplicaciones que realmente se adaptaran a eso. Pero yo diría, mira, nos costó mucho trabajo, o sea, como cualquier emprendimiento, Punto Red tuvo unos inicios difíciles, cuando pues uno siempre monta su plan de negocio, hace sus ideas, que es importantísimo tenerlo también, pero cuando tú te das cuenta, a veces uno no tiende a ser muy realista en esos planes de negocio. Punto Red fue una empresa que fundada en el 2005, por primera vez fue rentable entre el año 2008 y 2009, porque precisamente habíamos subestimado la dificultad que era convencer a la gente, el cambio de las personas de pasar a vender un producto físico, que era una tarjeta, a venderlo de forma virtual. Nosotros pensábamos que eso iba a ser fácil y nos tomó 3 o 4 años en realmente convencer a las personas, a los tenderos y a las personas que las recargas se podían hacer de esa forma. Entonces es un reto importante, todo lo que tiene que ver con tecnología. Yo creo que hoy en día es menor, hoy en día digamos que la gente está muchísimo más dada o propensa a adoptar más fácil la tecnología. Uno se sorprende, digamos, en grupos de usuarios que ya tienen la facilidad para tener un celular y poder bajar aplicaciones, etcétera, pero en esa época en donde nosotros iniciamos definitivamente era un reto. Ok. Andrés, dame un segundito que me están diciendo que todavía presentan problemas de sonido y creo que entonces van a ser... déjame que voy a poner mis audífonos. Ah, ahora sí ya no tengo el retorno. Creo que está, efectivamente, entonces era yo. Listo. Eh, Andrés, entonces lo que tú nos estabas comentando de esto de efectivamente hubo muchos retos, tecnificar a los tenderos, pues no fue trabajo fácil y que ustedes fueron poco a poco identificando pues estos problemas porque se tomaron esa tarea de, mejor dicho, de ir a conocer al tendero. ¿Cómo un emprendedor tú le sugerirías que puede, o sea, cómo puede garantizar que conoce a su usuario? O sea, ¿qué es lo que hacía Andrés hasta para el día de hoy estar seguro de que conoce las necesidades del tendero? Mira, ¿Cuáles son buenas lo prácticas, mejor más, dicho? lo más importante es estar en contacto directo con los usuarios desde cuando uno es una empresa chiquita, startup, y entendiendo y recibiendo esa retroalimentación hasta cuando seas una empresa grande, así tengas muchas personas que estén visitando
los comercios y los usuarios, a mí todavía me encanta y es de las cosas que más me gusta de mi trabajo, es salir a las tiendas, hablar con los usuarios, entender cuáles son las dificultades, porque pues al final tú puedes estar en un escritorio o en una sala de juntas y recibes información de diferentes frentes, pero hasta que realmente no tienes esa experiencia de hablar y de entender lo que quieren los usuarios, pues te puedes realmente equivocar. Eso por un lado, entonces oír y estar muy pendiente de lo que te dicen. Yo pues incluso en estos días que estábamos lanzando un nuevo producto muy interesante de comercio electrónico, estuvimos visitando tiendas y recibiendo esa retroalimentación súper valiosa. Eso primero, y lo segundo es tener capacidad de reaccionar rápido. Yo creo que antes estábamos Okay. acostumbrados en hacer proyectos muy largos y entonces tú te dedicabas a desarrollar un producto y que estuviera perfecto y te podías demorar un año, 6 meses y después te das cuenta que saliste con tu producto y la gente dijo, uy, esto no era lo que quería y perdiste 6 meses o un año. Hoy en día lo que toca es, si uno se va a equivocar, se equivoca rápido y rapidito aprender y modificar y seguir. Andresa, justo ahora que estás hablando de equivocar, la meta es equivocarse rápido, por decirlo así, saber que no funciona, lo saber lo más pronto posible. ¿Cuáles han Mm. sido, mejor dicho, digamos, esos errores o esas metidas de patas que Andrés dice, uy, juepucha, esta fue de la que más aprendí en todo este proceso de Punto Red? No, hay varias anécdotas. Hay unas que nos hemos demorado en aprender y otras que nos hemos dado cuenta muy rápido, pero mira, por ejemplo, iniciando nos pasó una cosa, nosotros hicimos una alianza puro al principio de Punto Red y trajimos una tecnología que era desarrollada afuera, de una empresa gringa que nos prestó, pues, o nos daba su tecnología para poderla usar. Y a mí me pareció la machera esa tecnología, la traje y toda la cosa, y la lanzamos y el front que tenían los tenderos cuando iban a vender las recargas en su computador, resulta que la plataforma muchos de los conceptos estaban en inglés. Entonces, decía, en vez de decir comercio, decía merchant, el password, el no sé qué, y pues salimos con esto después de todo el esfuerzo y habernos preparado y pues obviamente fue un error de lo más increíblemente ilógico que pudimos cometer y eso nos costó mucho tema. Pero mira, nos ha tocado tomar decisiones de líneas de negocio que teníamos donde y esto, digamos, a veces lo más difícil en esto para mí a veces es darse uno cuenta que se está equivocando y tomar la decisión de salirse de un negocio, incluso así el negocio se esté vendiendo, porque y nos pasaba con un servicio que prestábamos muy fuerte en los años 2015 y 2016 con pagos de subsidios del Estado en poblaciones que pues nosotros veíamos que mucha gente iba a cobrar los subsidios, iban a nuestros puntos de venta, hacíamos miles de transacciones al mes y estábamos convencidos que estábamos haciendo un buen negocio y después cuando empezamos a darnos cuenta financieramente y hacerle un PIG, digamos, a ese negocio específicamente, nos dimos cuenta que lo que estábamos era perdiendo plata y poniendo pues en riesgo mucha de nuestra operación. Entonces yo creo que ese, por ejemplo, fue un proceso que nos demoramos 2 o 3 años en darnos cuenta y le costó muchísimo trabajo a la empresa. Tomamos la decisión en el 2017 de no seguir haciendo esa operación como la estábamos haciendo. Los mismos entidades de gobierno y bancos a los que nos daban los subsidios decían, pero ¿por qué no van a seguir ayudándonos a pagar los subsidios? Les dimos, mire, es que nos dimos cuenta que eso no estaba haciendo, Rentable. sí, no servía y nada. Y hoy en día ya lo volvimos a hacer y lo estamos haciendo de una forma distinta. Eh, pero nos costó mucho trabajo darnos cuenta que nos tocaba cambiar para poder seguir haciéndolo. Entonces claramente yo daría otro consejo también muy importante y es echarle números a los negocios. Uno a veces cree que porque está vendiendo y porque está vendiendo más, realmente está triunfando o está haciendo pero uno después se va a dar cuenta y resulta que no está haciendo tan buen negocio. Justo ahorita que entraste a la parte de números, Andrés, y dices que es muy importante, pero, o sea, si tú lo pudieras como medir o cuantificar, ¿qué tan importante es verdad sentarse a hacer ese plan financiero? O sea, tú dirías, o sea, ¿en verdad es esencial o es un lujo tenerlo? O, ¿cuál es tu perspectiva del plan, el rol del plan financiero para alcanzar el éxito empresarial?
Mira, yo creo que es importantísimo. Yo sin lugar a dudas creo que, digamos, hay dos cosas que para mí son fundamentales de cualquier plan de negocio. Uno es entender, si tú estás vendiendo un producto físico o prestando un servicio, entender por un solo, digamos, coger un producto y hacerle a un producto, digamos, como todo el estudio de decir, ok, por unidad, realmente cuánto me estoy ganando y que eso represente una rentabilidad importante, así vaya a vender uno de esos productos y digamos hacer ese primer ejercicio para un producto, para un servicio como tal. Y después proyectar eso en el tiempo en cantidades y en unidades. Incluso para mí es a veces más importante el primero que el segundo, porque en el segundo a veces uno puede llegar a equivocarse en cifras o a veces ser un poco más optimista o más pesimista pensando voy a vender 200, voy a vender 1000, voy a vender 5000, pero al final lo importante es que con que tú, o sea, que tú tengas muy claro que por cada uno de los productos o servicios que estás prestando o vendiendo, realmente te dé la rentabilidad suficiente para poder soportar la operación y hacerle un estudio a cada uno de esos productos. Mira, este producto me deja el 30%, este me deja el 35% de contribución. Y ese tipo de cosas es muy importante tenerlos claros. Y cuando uno va a negociar precio, uno también tiene que tener eso muy claro, porque al final uno muchas veces, y los que estamos en negocios que le prestamos servicios a empresas, entonces se sienta uno a hablar, o uno va a venderle su producto a una gran superficie y uno dice, uy, qué machera, voy a ir a hacer un negocio con el éxito, lo que sea, uno dice, wow, entonces le dicen, no, no, necesitamos el 20% de descuento, pero lo va a comprar 50.000 unidades. Y uno dice, no, pues qué machera, no sé qué, 50.000 unidades. Y después uno se termina dando cuenta que es más esfuerzo y es más, y eso te consume caja y una cantidad de cosas. Y resulta que eso de pronto no era tan buen negocio. Entonces yo definitivamente considero que es muy importante tener muy claros los números para ese tipo de toma de decisiones. Los números ayudan muchísimo a tomar decisiones a lo largo de un emprendimiento. ¿Es mejor asesorarte con alguien financiero o tú dirías que el emprendedor es algo que él debería de empezar a invertir en esa parte, o sea, educativa o él, o sea, debería empoderarse con sus números? Ujú. No, el emprendedor tiene que tener claro sus números. O sea, yo creo que eso es fundamental. Uno puede Eso no no ser se el más delega. experto, eso no se delega. Yo no soy una persona de background financiero y Ok. hoy en día estoy acompañado por un equipo financiero que son unos berracos y saben el triple que yo en esos temas y me ayuda muchísimo. Pero sí tengo en mi cabeza muy claros los números de mi negocio y eso es fundamental que uno los tenga. Uno puede asesorarse, por ejemplo, si uno va a pedir un crédito de si la tasa está buena o no está buena, pero la esencia del negocio de uno la tiene que tener muy clara definitivamente. Así uno no sea una persona de números, pero sí es importante uno interiorizar eso y a medida que uno va construyendo el negocio, tenerlo muy claro cómo son los números del negocio propio. Eso no se puede delegar y menos en etapas tempranas, en etapas tempranas. Y pensar que, y aquí de pronto pues y los contadores hacen una labor fundamental, pero los contadores lo que suelen hacer es mirar hacia el pasado, coger, digamos, tu información, tus facturas y una cantidad de cosas y te lo ayudan a construir para presentar tus impuestos y todo eso, pero al final el que tiene la visión y el entendimiento financiero de tu negocio es uno y no el contador no tiene por qué volverse el asesor financiero en muchas cosas pensando hacia adelante sino eso que yo creo que a veces uno también comete ese error al principio en las etapas muy tempranas, pues pensando que no, el tema de los números es problema del contador Del y contador. eso no es problema mío, no, el contador no le va a decir a uno, mire, usted de pronto debería, pues que le aconseje a uno, debería subir este precio, bajarlo, no sé qué, pero al final uno sí tiene que tener muy claro su negocio. Aparte que el contador, lo que tú dices, él está registrando el pasado, Él pero está entonces el registrando el pasado. futuro, ¿quién te va a asesorar del futuro? Y más en Así etapas es. tempranas, que tener un equipo de financieros pues va a ser muy alto para que en verdad uno pueda darse el lujo de invertir en ellos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, la pregunta del millón, Andrés. Llega el COVID, Punto Res es para tenderos. Y Mm. entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo tienen que, digamos, pivotear? ¿Qué están haciendo? No sé, cuéntanos un poco tu experiencia con todo esto del COVID. Bueno, no, yo creo que esto ha sido todo un reto y todo un proceso de aprendizaje. Ninguno y ninguna empresa estaba preparada para
asumir este reto, digamos, y yo creo que en ese sentido, pues nos ha puesto como pues a pensar en unas cosas de una forma totalmente distinta. En el caso nuestro, pues nosotros somos una empresa de tecnología y una empresa en donde todos nuestros servicios son en línea y se prestan, pues son servicios transaccionales. Eh, entonces, lo primero, pues, que pensábamos era, bueno, ¿cómo podemos nosotros operar sin estar en un sitio físico y sin tener la posibilidad de ir nosotros como empresa, nuestro equipo interno, obviamente con la necesidad de proteger nuestra salud y pues, de todos nuestros colaboradores y sus familias, cómo podemos seguir operando sin poder ir a la oficina? Y esto fue una decisión de horas, o en 24 horas o en, no sé, 48 horas tomar una decisión de que nadie vuelve a la oficina. Y poder tener los servicios arriba, y yo creo que hay un esfuerzo gigante de muchas personas del equipo, pero digamos fueron decisiones muy importantes y logramos mantener la operación en línea. O sea, digamos, por más que los comercios cerraran, si alguien quería hacer una transacción de una venta de recarga, pagar un servicio público, cobrar una remesa en los sitios donde sí estaban abiertos, pues que eso funcionara. Digamos, ese fue el primer reto. El segundo reto fue empezar a darnos cuenta, pues que en realidad muchísimos de nuestros comercios pues tenían que cerrar por toda esta situación, los tenderos cerrando, los corresponsales bancarios cerrando, teníamos puntos de grandes cadenas en centros comerciales que estaban cerrando, y pues medir el impacto que esto pues iba a tener en nuestras ventas y en la compañía. Pero sobre todo también sentarnos con ellos y preguntarles, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? O sea, ¿cómo quieren reaccionar? Porque muchas de las personas y muchos de los propietarios de estos pequeños comerciantes pues dependen del negocio y de que esté operando el negocio. Entonces, cuando nos dimos cuenta que muchos de ellos querían realmente continuar operando y que veíamos esa posibilidad, solicitamos y pues trabajando con las autoridades unos permisos en donde pues los servicios esenciales como pues pagar servicios públicos, como por ejemplo todos los servicios de corresponsalía bancaria, de hacer un depósito, un retiro, una recarga de celular, pues eran servicios esenciales y podíamos volver a operar. Entonces comunicarle a nuestra red y la red comienza a volver a abrir y a operar. Y una de las cosas más interesantes que ha pasado ahí es que lo primero es que nos dimos cuenta que este tipo de comercios son los que más capacidad tienen de adaptarse. O sea, una cosa es una decisión para una gran superficie que tiene, digamos, una cantidad de dificultades para volver a operar o lo que le está pasando a los centros comerciales, pero los comercios independientes cuando tienen permiso de poder operar, pues digamos, pueden volver a abrir sus puertas y les facilitamos eso. Entonces, y empezamos a darnos cuenta, y mira estos datos tan interesantes. Lo primero es que todo esto, una de las cosas que ha pasado es que ha logrado que la gente utilice más canales digitales para hacer sus operaciones, y nosotros en eso somos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, las dispersiones de los subsidios del Estado a través de las billeteras electrónicas, como Nequi, como DaviPlata, etcétera. La gente con necesidades de enviar dinero y pues tenía una tienda al lado, que es más fácil ir a enviar el dinero desde la tienda al lado. Incluso, por ejemplo, muchos de nuestros puntos de venta empezaron a prestar esos servicios a domicilio. Y entonces nos empezamos a adaptar y empezamos a darnos cuenta que las transacciones, incluso este año, con todo lo que ha pasado en estos 2 o 3 meses, nuestras transacciones de corresponsalía bancaria han crecido un 36%, cosa que es increíble. Y lo que estamos viendo es que muchos de los recursos que está dispersando el gobierno para las personas más necesitadas está llegando a través de Punto Red. ¿Y por qué? Porque Punto Red tiene su red principalmente en estratos 1, 2, 3, allá es donde están realmente nuestros comercios y donde la gente está requiriendo poder hacer sus retiros, etcétera. Ese fue, digamos, un primer tema que para nosotros fue muy llamativo, que las operaciones siguieron, incluso están creciendo ese tipo de operaciones porque la gente está recibiendo esos beneficios. Lo segundo que nos dimos cuenta es que los comercios necesitaban aprender a vender de una forma distinta. Y esto ha sido muy interesante porque mucha gente había pensado en su vida tener una página web, poder vender a través Pero de... después sí, no ya, más Sí, tarde. no, ya, eso lo hago más adelante, eso está muy complicado. Eh, Incluso también, entonces todos empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, del poder de WhatsApp y las redes
uy, por aquí pues si tengo un restaurante y me quedé sin que la gente pueda venir, entonces voy a mandar el menú por WhatsApp y de pronto alguien puede pedirme, o si estaba vendiendo algún tipo de producto, pues entonces todo el mundo empezó a mirar sus catálogos y a mandarse por WhatsApp, pero al final, si te empieza a ir muy bien haciendo eso de esa manera, se te vuelve un lío, entonces porque todo el mundo te llama y entonces a este ya le hice el pedido, no le hice el pedido y todo eso. Entonces lo primero que identificamos fue una gran oportunidad en ayudar de una forma muy rápida a que los comercios pequeños, y no estamos hablando de un proyecto porque claro, entonces que una gran cadena o una cadena de, no sé, de comida muy grande necesita vender en línea y entonces existen algún tipo de plataformas, cosas de esas, no, pero aquí es el pequeño comerciante cómo puede salir al aire con una página rápido y poder ofrecer sus productos en línea. Entonces ahí vimos una oportunidad muy grande y desarrollamos un producto y una plataforma en alianza con una compañía que se llama Mercatiendas, que básicamente permite que cualquier pequeño comerciante suba sus productos de forma muy rápida en línea y pueda distribuir un link por WhatsApp o lo que sea para que la gente acceda. Ese fue el primer tema, poder ofrecer los productos. Lo segundo que tiene eso es poder controlar los domicilios también, porque es que al final necesitamos mandar los productos, pero cómo sé si a la persona le llegó bien, etcétera. Y el tercero, que también es muy importante, es que necesitamos aprender a recibir pagos de una forma distinta. Uno de los grandes retos que tiene Colombia es que aquí somos un país que estamos muy acostumbrados al uso de efectivo y mucha gente se sentía muy tranquila con el uso del efectivo. Digamos, y entonces un dueño de un local, no sé, decía, no, yo pues eso de recibir tarjeta y eso es muy complicado, yo como que me quedo aquí solamente recibiendo en efectivo. Pasa este tipo de cosas y la gente no está viniendo a comprarme y necesito mandar un domicilio, pero ¿cómo sé si me van a pagar o no me van a pagar? Entonces, entonces ahí desarrollamos y nosotros veníamos trabajando desde hace mucho tiempo en una iniciativa que se llama Punto Pay, que lo que hace es que permite que de una forma muy rápida y muy sencilla, o sea, si yo tengo un local, me bajo una aplicación que se llama Punto Pay y en 10 minutos estoy recibiendo pagos a través de un link o a través de una página o lo que sea de una forma muy sencilla. Y eso pues han sido del tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que el que tenía de pronto la idea de que necesitaba una página, el que de pronto tenía una idea de que tenía de que podía vender con tarjetas de débito y crédito, ahí sí a todos nos entró el afán y ahí sí necesitamos todos tenerlo rápido y entonces hemos estado pues muy ocupados tratando de lograr que eso pues fluya bastante rápido. ¿Cómo saben los emprendedores, o sea, a dónde se tienen que dirigir los emprendedores que dicen, bueno, o sea, esto está ideal para mí, necesito punto P? Mira, ahí la página se llama puntopay.co. Ok, Ahí entran, ahí se pueden descargar la aplicación. Es una aplicación en Android súper sencilla. El proceso de registro dura 5 minutos y tú pasas pues, llenas tus datos principales, la cosa, y ahí automáticamente se te genera un link que tú le puedes mandar a tus vendedores, a tus compradores, perdón, por WhatsApp o como quieras mandárselo, y ya con eso ellos te pueden pagar. ok. Bueno, ahí hay un tema interesante que en esa pregunta que están ahí, que de pronto dice bancarizados. Sí, bancaridad. Que ¿Qué pasa con los que no están bancarizados? no es necesario bancarizarse, es una de las ventajas de Punto Pay, es que, o sea, digamos, el proceso de pagos no requiere que tú, es, que tú lo inicies a través de un banco. Puedes vincularte a Punto Red, bajarte Punto Pay, empezar a recibir pagos. Después, para retirar la plata, sí vas a necesitar una cuenta bancaria, pero no, digamos, no necesitas abrir una cuenta especial, ni necesitas una terminal así como las que hoy en día existen, sino es muy sencillo el proceso y ahí se indica, o sea, no necesariamente, este es un proceso, porque entendemos que la bancarización es costosa, esto no tiene costos fijos, no necesitas pagar una cuota mensual, nada de esas vainas, simplemente bajas la aplicación y puedes empezar a recibir pagos de forma muy sencilla. Y tienen que ser personas que ya tengan como que formalizado su actividad económica o puede ser una persona que sea independiente, una manicurista y que quiere recibir pagos para su servicio. Pueden recibir pagos personas naturales, pero sí se Ujú. requiere que tengan RUT, o sea, es el requisito, digamos, básico, así seas una persona natural, que por lo menos sí tengas
un root, pero pueden ser personas naturales, jurídicas, o sea, no hay problema, no tienes que tener constituida una empresa, que era una de las Ok. grandes barreras que también existía en el tema de pagos digitales. Buenísimo, Andrés. Bueno, me va a salir un poquito de este tema porque, o sea, quiero aprovechar al máximo tu perfil y sé que nos puedes enseñar un montón. Y me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia en todo el gremio fintech y cómo ha sido como para ti entrar a este grupo. ¿Cómo ves la situación también fintech ahorita? Todas las instituciones, no solo Punto Red, sino todos pues los que estamos también en este barco. ¿Cómo la ves tú en Colombia? ¿Cómo ha sido tu Ujú. experiencia, etcétera? Bueno, voy a explicar un poquito lo que es FinTech. FinTech básicamente son compañías que prestan servicios financieros a través de medios tecnológicos. ¿Qué es FinTech? Un crédito digital. Entonces yo entro a una página y solicito un crédito en línea, aceptar pagos digitales. Entonces es una empresa pues que tiene pasarelas de pago, eso todo tiene que ver con FinTech. Por ejemplo, el hecho de que los seguros los puedan volver también virtuales, como lo que ha venido pasando con el SOAT, bueno, eso lo llaman InsurTech, pero también hace parte del FinTech. Todo lo que pasa a nivel del blockchain, que son pues ¿Aló? a que haya procesos financieros de forma más sencilla, todo el tema de criptoactivos. Hay una cantidad de vertientes dentro de lo que es el mundo fintech. Y lo que está sucediendo en temas fintech es que los bancos, pues que son instituciones muy grandes, a veces lentas, tienen unos procesos muy complejos para poderse, no sé, si uno quiere volverse cliente de un banco, entonces tenía que ir a una sucursal bancaria y llenar 25 formularios. Si quieres recibir pagos en un comercio, entonces te tocaba contactar a una empresa que era Redeban o Credibanco, venían y te hacían 5 visitas, te ponían a llenar 3 formularios, te daban una cantidad de cosas que eran procesos muy complejos. Y lo que ha venido a hacer FinTech, como en muchas industrias, es transformar los servicios financieros. Es que te puedan dar un crédito en 10 minutos, es que puedas tener una terminal de pagos en 10 minutos. Y todo eso se hace a través de tecnología. Un poco lo mismo de lo que pasó en algunos segmentos como el transporte con la llegada de aplicaciones como Uber o lo que pasó con Airbnb en el tema de los hoteles. Ese tipo de cosas es lo mismo que está pasando en la industria financiera con el tema fintech. Pero lo más interesante es que en Colombia nos hemos vuelto, así como en otros sectores, hay muy buenos emprendedores y hay una altísima creatividad y muy buenos desarrolladores de tecnología que han incursionado en el mundo fintech. Y estamos hoy en día en el tercer lugar en Latinoamérica en número de empresas que se han creado. Hoy en día la asociación fintech ya tiene cerca de 200 empresas afiliadas fintech. Y te voy a poner un ejemplo. El mes pasado, en plena pandemia, se afiliaron 28 empresas nuevas al gremio fintech. O sea, estamos viendo el dinamismo que hay dentro del gremio fintech. Una de las empresas, por ejemplo, ayer se anunció que una empresa colombiana que se llama Omni recibió una inversión de un fondo que está pues, respaldado por SoftBank, una empresa fintech en medio de la pandemia. Entonces también demuestra que las empresas fintech son un poquito como están pues saliendo bien libradas de toda esta crisis que estamos viviendo. Entonces, digamos que hay muchísimas vertientes dentro de FinTech, pero pues tal vez el tema de crédito digital, por ejemplo, si tú entras hoy en día a Internet, y en eso digamos que hay que tener cuidado porque muchas personas se aprovechan de la gente, pero hay empresas muy serias FinTech que tienen el certificado de la Asociación Colombia FinTech y que están prestando servicios financieros, créditos de una forma muy sencilla y muy rápida a través de Internet y te lo desembolsan muy rápido. Es un ejemplo de lo que pasa en FinTech acá en Colombia. Hoy en día somos reconocidos por el gobierno, somos interlocutores porque mucho de esto en el sector financiero viene acompañado de cambios en temas regulatorios. Al final la regulación financiera es una regulación bastante estricta, hay que tener muchísima responsabilidad al prestar servicios financieros. Entonces acompañamos mucho a los emprendedores a entender esos temas regulatorios y hace acompañamiento de cómo prestar los servicios de forma muy responsable. Y el gobierno, digamos, nos está oyendo mucho, conversamos mucho, hay cambios regulatorios que están sucediendo y permiten que entren nuevos jugadores.
y en ese sentido, pues es un gremio que tiene muchísimo, muchísimo movimiento y como les decía, en Colombia hay una altísima oportunidad porque hay una gran población, pues muchísimas personas que no se están sintiendo bien atendidas por los servicios tradicionales financieros y bancarios. ¿Qué incentivos tiene una compañía fintech para entrar a la gremiación de Colombia Fintech? Pues mira, hay varios incentivos. Lo primero es los propósitos de la asociación, pues que son los propósitos de los asociados. Lo primero es ayudar precisamente en los procesos o en el acompañamiento para levantamiento de capital. Nosotros somos una unión entre empresas que están requiriendo capital e inversionistas que llegan a la asociación y nos dicen, oiga, necesito invertir en este tipo, quiero invertir en este tipo de compañías, entonces nosotros pues facilitamos esa interlocución. Lo segundo que hace la asociación es, trabajamos muy duro en temas educativos, normalmente en temas fintech, así como en otros temas de tecnología, vienen emprendedores de dos lados. Entonces tenemos unos emprendedores que vienen del sector financiero, y que han trabajado en servicios financieros, pero no tienen desarrolladas las competencias tecnológicas y de desarrollo y necesitan entender, pues no sé, temas de tecnología y cosas de esas, entonces ayudamos mucho en eso. Y al revés también nos pasa, tenemos, pues digamos, gente muy buenos desarrolladores de software y gente que ha trabajado, digamos, en tecnología, pero no conoce muy bien la parte de negocio financiero. Entonces tratamos como de compensar una cosa con la otra para que puedan desarrollar esas habilidades y competencias y hacemos foros todas las semanas, ahorita pues son digitales la mayoría, donde pues les hablamos, no sé, por ejemplo, de temas como blockchain, temas o por ejemplo, por otro lado, entonces hablamos de temas de SARLAF y temas de lavado de activos y cosas de ese estilo que los más tech necesitan complementar eso. Entonces también trabajamos mucho en eso. Y también lo que también hacemos mucho en la asociación es ayudarle a los emprendedores con iniciativas. Por ejemplo, pasó una cosa muy interesante con la Superintendencia Financiera y es que creó una cosa que se llama un sandbox regulatorio y es que y el nombre sandbox es una arenera y realmente es el concepto de arenera, es que te permiten, digamos, si tú quieres lanzar un producto o un servicio en donde no necesariamente pues necesites, porque para innovar uno necesita ir a veces un poco adelante de la regulación, entonces te dan un permiso para desarrollar tu producto sin meterte, digamos, en problemas por estar innovando y te dejan literalmente probar. Y esa fue una de las cosas que logramos con el gobierno, de tener esas areneras, entre comillas, para que los emprendedores puedan desarrollar productos. Ahí, por ejemplo, hay casos muy interesantes de una empresa que está trabajando con blockchain pues que es la tecnología que está por detrás de los criptoactivos para permitir que pues incluso temas de gobierno puedan trabajarse a través de blockchain. Y eso es el tipo de cosas que hace la asociación FinTech. Cuéntame, ustedes o tanto la gremiación o las instituciones dentro del gremio, ¿cuál es su interés en proveer o en estimular la educación financiera para los emprendedores? Porque digamos que entran a esta industria de bancarizar a personas que de pronto no están bancarizadas, a dar una cantidad de productos que digamos que son nichos que no necesariamente o estaban digitales o tienen conocimientos financieros. Entonces, pues uno de estos retos que ven a enfrentar ustedes probablemente es este desconocimiento no solo digital, sino también financiero. ¿Cuál es el estímulo que ustedes como instituciones, entonces te pregunto puntualmente por Punto Red o también como gremio, están ustedes en constante como que desarrollo o proveyendo para los emprendedores? Sí, mira, ahí yo creo que ahí tocas un punto importantísimo. Uno de los grandes retos que tienen los servicios financieros pues digamos llegar al consumidor final en la prestación de servicios financieros es que hay un alto, pues digamos, falta de conocimiento o falta de educación financiera, pues hacia la gente del común y también a muchos
emprendedores y emprendedores pequeños. Y por eso nos enfrentamos, por ejemplo, a cosas como el gota a gota. Yo creo que mucha gente sabe que necesita capital, sabe que necesita deuda, muchos pequeños comerciantes, pero por un tema de desconocimiento de, por ejemplo, poder recurrir a otro tipo de entidades que faciliten crédito, pues terminan endeudándose a unas tasas increíbles en esquemas de gota a gota y eso al final refleja que tenemos problemas en términos de educación financiera y de llevar esos mensajes a la población como realmente se necesitan. Entonces para mí uno de los grandes oportunidades y grandes retos está relacionado con educación financiera, pues algo de lo que hacen ustedes, sin lugar a dudas, tiene muchísima repercusión. Nosotros trabajamos de la mano en la asociación en tratar de llevar herramientas que masifiquen eso, pero definitivamente se necesita todavía muchísimo más y yo creo que el ejemplo claro es cómo podemos ampliar nuestra capacidad para llegar a muchas más personas. Te pongo un ejemplo, Punto Red tiene no sé, constantemente en su portal alrededor de 10.000 tenderos conectados en un día. Nosotros normalmente cuando hacíamos una capacitación o cuando salíamos con un nuevo producto, por ejemplo bancario, uno de los requisitos que nos ponían los bancos para poder salir con un servicio financiero, por ejemplo un depósito o una cuenta desde un corresponsal bancario para que la gente pudiera pagar sus facturas en, no sé, un corresponsal que fuera una tienda, una ferretería, etcétera. Entonces nos pedían unos requisitos que era que hicieran unas capacitaciones y nos tocaba arrancar los procesos de capacitación. Estamos hablando de que pues, nosotros tenemos presencia en cerca de 600 o 700 municipios. Entonces, cuando tú arrancabas a capacitar en el tendero número 1, a los 3 meses o 4 meses estabas terminando tu capacitación y de pronto el mensaje, incluso hasta el producto ya había podido evolucionar y cambiar en 3 o 4 meses. Entonces, pero el mismo banco nos ponía la exigencia de que la capacitación tenía que ser una capacitación presencial, visitando al tendero, y eso pues no hacía mucho sentido. Ahora pues hemos logrado implementar unos mecanismos de capacitación distintos usando tecnología. Yo creo que incluso esta misma pandemia nos ha puesto a prueba a todos en la forma como aprendemos y como distribuimos conocimiento y se está demostrando que lo que se necesita y la gente está deseosa de absorber ese conocimiento y hacerlo a través de plataformas digitales y ahí tenemos una gran oportunidad. Buenísimo, Andrés. Cuéntame, ¿cuál ha sido yo diría, ese tendero o ese cliente número uno que a ti, o sea, la anécdota con el cliente número uno que más te ha inspirado y que nos la puedas compartir acá? Pues hay varias, te voy a contar dos Bueno, anécdotas que tengo que digamos, me hicieron muy feliz, digamos, y realmente ese es como el propósito nuestro como compañía, es ayudar. O sea, yo soy convencido somos un país de pequeños emprendedores, de empresarios, de gente que quiere desarrollar sus negocios. Somos un país de regiones también, o sea, digamos, tenemos un país inmenso, lleno de gente creativa, o sea, no es un tema de que solo el emprendimiento es en las ciudades. Yo considero, digamos, que hay por todo lado. Y en eso, digamos, Punto Red ha logrado llegar a muchísimos de los sitios donde nosotros, pues, hemos tenido incidencia. Hace un tiempo hicimos una convención donde vinieron varios de nuestros clientes, la hicimos en Santander, y llegaron, digamos, de diferentes partes. Y de los tenderos que llegó a la convención era una persona que venía desde un guía Chocó. Y era una wow. señora que tenía su tienda, era una miscelánea, una especie de miscelánea o papelería, y ella, digamos, dijo yo, pues nosotros le mandamos invitación a todos, obviamente pues no, desafortunadamente no todos pueden ir, pero ella fue una de las que se pegó ese viaje largo para llegar hasta allá, y ella en todas las sesiones estuvo presente y ella, digamos, nos dijo, mire, nosotros tenemos dificultades para prestar este tipo de servicios, estos productos, nos sentamos, vimos y nos dimos cuenta la gran oportunidad que existía
de facilitar que los comercios en esas zonas más alejadas pudieran tener acceso a mercancía por medios distintos a los tradicionales. En esos pueblos muy alejados hay unos distribuidores que, digamos, controlan prácticamente todo el flujo de las mercancías y los productos terminan llegando supremamente costosos a esas regiones. Entonces, si tú vas a conseguir en una población lejana cosas tan sencillas, no sé, como una resma de papel o, no sé, cosas de ese estilo, termina saliendo carísimo y hay gente entonces que te dice, no, yo hoy le hago la vuelta y te cobra, todo te termina saliendo carísimo. Entonces, digamos que darnos cuenta y que ella nos pues, retroalimentara eso fue supremamente interesante. Esa fue una. Y la segunda fue hace un tiempo cuando celebramos los 10 años de fundada la compañía, llegó una persona que era una tendera, y además son dos ejemplos de mujeres comerciantes, porque en nuestra red la mayoría son mujeres, y ella llevaba 10 años con la empresa, o sea, esa fue como decir nuestra clienta número, no sé, 25 o 30, Desde los que se inicios, mejor vinculó dicho. desde los inicios y hoy en día, después de que tenemos miles de comercios vinculados, ella sigue siendo parte de la compañía y estuvo en la celebración nuestra de los 10 años y pues eso obviamente pues prácticamente ha sido una evolución conjunta porque ella al principio lo único que hacía era vender recargas de celulares y hoy en día no solo vende recargas de celulares, sino que presta pues servicios de corresponsalía y cada vez que sale algo nuevo es la primera pues que está lista pues para unirse. Y así hay muchas historias, hay gente que lleva con nosotros muchísimos años. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura en donde en las diferentes regiones de Colombia hay gente que nos ayuda a visitar los comercios. Entonces, te voy a poner un ejemplo, en los llanos tenemos varias personas que manejan 80, 100 comercios, ellos son los que se encargan de afiliarlos, de capacitarlos y han crecido con Punto Red y han desarrollado sus negocios alrededor de Punto Red y eso pues también nos hace muy contentos, digamos, de tener eso. Siempre hemos crecido bajo un modelo de valor compartido, nosotros lo llamamos de valor compartido y es nosotros, te voy a poner un ejemplo, cuando se paga un servicio público a través de un Punto Red, eh, a nosotros la entidad financiera a la cual le hacemos el recaudo nos paga una plata, digamos si es el agua o la luz, lo que sea. Y todo nuestro modelo está basado en que el que más gana es el comercio que realiza el servicio y después gana la persona, digamos, si administra este grupo de comercios también gana un pedazo y todos ganamos dentro de esa transacción bajo ese modelo de valor compartido y eso nos ha permitido, digamos, crecer en alianza pues con nuestros tenderos, con nuestros aliados, con nuestros distribuidores, etcétera. Buenísimo, Andrés. Ya nos quedan solo 10 minutos, entonces yo quiero aprovechar estos 10 minutos, Andrés, si nos puedes compartir a todos los emprendedores qué serían estas tres cosas claves que ahorita en COVID deberían ellos estar haciendo, pensando o testeando, mejor dicho, qué es lo que tú como emprendedor y que también estás, mejor dicho, ya también afrontando el COVID y buscando nuevas alternativas que tú les recomiendas a todos ellos que deberían estar haciendo. Yo creo que definitivamente deben estar mirando los temas de digitalización, los temas digitales de comercio electrónico, sin lugar a dudas, porque aquí lo que pasó a raíz del COVID es que muchas de las cosas que íbamos a adoptar como consumidores o estos cambios en los hábitos de consumo que se iban a dar dentro de 4 o 5 años, se van a acelerar y se van a dar mucho más rápido. Entonces, al final yo necesito también como emprendedor, como empresario, adelantarme a eso y adoptar eso porque si no mis consumidores se van a ir a comprar a otro lado. Entonces, lo primero que yo diría es, miren muy de cerca cuáles son las alternativas que hay para para poder prestar mis servicios y vender mis productos de forma electrónica y de forma digital. La gente cada vez está aprendiendo más, eso sin lugar a dudas es Aló, aló. una recomendación importante. Eh, lo segundo es, también ese hábito de consumo va a ir acompañado de un cambio de hábito en la forma como pagamos.
ese también es un tema fundamental. La gente, y ha sido muy interesante, por ejemplo, todas las dispersiones, además independiente de si mi cliente es un cliente que tiene tarjeta de crédito y o tiene tres tarjetas o lo que sea, o si mi cliente es un cliente pequeño, digamos una persona que hasta ahorita está empezando a bancarizarse. Pero una cosa que ha pasado muy interesante, y eso lo hemos visto en recargas de celulares, por ejemplo. Las recargas de celulares, por lo general, la gente iba a pagar la recarga de celular en un punto físico de forma, pues en efectivo, deme una recarga de 5.000 o 10.000 pesos. Lo que está pasando es que la gente se empezó a dar cuenta que le llegaba dinero, por ejemplo, subsidios del gobierno a una billetera digital. Y se da cuenta que desde ahí también puede hacer una recarga. Entonces está cambiando ese hábito y lo está haciendo de forma electrónica. Una compra tan sencilla como un producto de 5.000 pesos. Entonces esto no es que Claro. aprendí a comprar un televisor por internet, ¿no? Aquí digamos eso, estamos cambiando bastante rápido. Entonces ojo con la forma como la gente me paga. Y mi recomendación ahí es pongan, o sea, no es que me da miedo, que es que me van a cobrar, va a ser muy caro recibir pagos con tarjeta débito, con tarjeta crédito, que es que me van a cobrar un porcentaje, no es que al final toca hacerlo, porque es que si no cambiamos, eso va a ser importante. Y la tercera recomendación, hay un tema en la formalización que también vale la pena. Yo creo que las empresas que están recibiendo apoyos del gobierno y todo eso, para uno poder meterse en eso también tiene que tener un negocio que sea formal y al final este tema de formalización ese paso lo tenemos que dar todos, lo tenemos que dar todos porque pues es algo y yo creo que hay una mala concepción en que si recibo pagos de forma digital, entonces me va a tocar pagar IVA y no sé qué, mejor dicho, al final cuando uno termina haciendo los cruces en impuestos y todo, no es que le termine saliendo uno mucho más caro de lo que realmente terminaba pagando antes. Entonces ese para mí es un tercer consejo también en el sentido pues de que hay que dar esos pasos en la línea de la formalización. Ay, Andrés, muchísimas gracias. Si alguno tiene de pronto alguna preguntita más para Andrés, pues aprovechen estos últimos 5 minuticos que nos quedan. En el interim, nada, Andrés, yo te quería agradecer por esta oportunidad de acompañarnos. Sé que es muy útil todo lo que ha sido tu trayectoria, tanto en el mundo fintech como en el mundo pues empresarial y digital, y pues en estos tiempos de que queremos pues tener, digamos, esa inspiración o aprender de alguien más, pues yo creo que ha sido, mejor dicho, todo un orgullo tener la oportunidad de tenerte aquí con nosotros y muchísimas gracias, Andrés. No, a ti por la invitación. Me alegra mucho todo esto que están haciendo. Yo sé que no son tiempos fáciles para los emprendedores, que tenemos muchos retos, pero bueno, aquí también una palabra de ánimo a todos. Esto pues va a pasar, hay que pensar las cosas distintas, pero también es el momento de pensar en emprender. Yo estoy ¿Sí? convencido que tenemos que buscar nuevas formas de hacer negocios, de ganarnos el día a día y el emprendimiento definitivamente nos brinda muchísimas oportunidades. Hay formas de hacer negocios desde la casa. Yo he visto cosas increíbles a gente yo he hablado con casos de gente, mira, te voy a contar un caso. Una persona vendía elementos para el hogar Sí. y vendía sus elementos por el hogar y lo único que hacía tenía una especie como de showroom o de tiendita donde la gente iba y lo visitaba y compraba los productos. Montó un link de pago y se le han triplicado las ventas todo, entonces, ¿qué hizo? Combinar tema de mensajería y despachos, potenciar su página de Instagram para que la gente viera sus productos de forma más bonita y simplemente usan el link de pago, le hacen su pedido y llega uno de estos mensajeros urbanos o lo que sea y le recoge el pedido y se lo lleva a la gente. Transformó su negocio en 2 segundos y está vendiendo el doble o el triple de lo que vendía antes.